¿Cómo sabemos que una idea científica es realmente un avance? A ver, pensemos en Copérnico. Su idea del Sol en el centro, ¿fue simplemente una cuestión de, no sé, de gusto, como han dicho algunos? ¿O había algo más? ¿Una lógica más profunda detrás de esa revolución? Totalmente. Es que la historia de la ciencia, cuando te pones a mirarla bien, Uf, rara vez es una línea recta. Un descubrimiento tras otro, todo ordenadito. no, ¿qué va? Suele ser más bien liosa. Pues sí. Y hoy vamos a meternos justo en eso, en cómo distintas filosofías de la ciencia intentan encontrarle el sentido a esos momentos clave, ¿no? A esos cambios. A darle una lógica. Eso es. Vamos a explorar diferentes metodologías, o sea, distintas formas de ver qué cuenta como progreso científico. Nos centraremos bastante en Imre Lakatos y su concepto de programas de investigación. Suena interesante eso de programas. Sí, y usaremos la revolución copernicana como ejemplo principal para ver cómo funcionan estas ideas en la práctica. Tocaremos el inductivismo, el convencionalismo, claro, el falsacionismo de Popper y luego la propuesta de Lakatos. Y esto, que quede claro, no es solo una charla para filósofos, ¿eh? No, no, para nada. Entender estas distintas maneras de evaluar el progreso, al final, nos da herramientas prácticas, Exacto. para entender cómo surgen las ideas, cómo compiten y para que podamos evaluar si algo que nos venden como un avance, ya sea en ciencia, tecnología o donde sea, pues si tiene base o es puro marketing, ¿no? Un detector de humo argumental, podríamos decir. Eso. Un detector de humo. Me gusta. Bueno, antes de meternos en cada una, hay una idea importante que usan casi todas estas filosofías, la de reconstrucción racional. Reconstrucción racional. ¿Qué es eso exactamente? Pues imagínate que cada filosofía es como un historiador que quiere contar la historia de la ciencia, pero centrándose solo en lo que considera la lógica interna del progreso. O sea, cómo unas ideas llevan racionalmente a otras. Vale. Y lo que queda fuera, las casualidades, las presiones sociales, si un científico era más o menos simpático, eso sería la historia externa. Interesante, sí, pero para ellos, secundaria para entender cómo avanza el conocimiento de verdad, racionalmente. Entendido. La historia limpia, por así decir. Algo así, la historia de las ideas puras. Vale, pues empecemos por la primera visión. El inductivismo. Suena como el sentido común, ¿no? Observar hechos, sacar conclusiones. Sí, esa es la idea básica. El inductivismo busca la certeza. Cree que la ciencia avanza acumulando hechos, pero hechos probados, irrefutables. Y a partir de ahí, generalizaciones sólidas. Solo vale lo demostrado. Sí, o sea, en la imagen clásica del científico con su libreta, apuntando datos y datos. Y para un inductivista, entonces, la historia de la ciencia sería como una colección de éxitos basados en pruebas. Las observaciones de Tycho Brahe que llevan a Kepler, por ejemplo. Claro, y las revoluciones serían simplemente momentos en los que se demuestra que una idea anterior, pues, era un error, algo irracional que se descarta. Pero, ¿la historia real encaja bien ahí? Pues, regular. Ese es el problema. Gente como Pierre Duhem ya señaló hace mucho que incluso los ejemplos que parecen más claros, como Newton o Ampère, Tampoco. no fueron tan puros. No partieron solo de hechos desnudos. Había ideas previas, interpretaciones, metafísica incluso. Para que la historia encaje en el molde inductivista, a menudo hay que forzarla un poco. Hay que maquillarla. Un poco, sí. Y además queda una pregunta en el aire. ¿Por qué investigamos ciertos hechos y no otros? El inductivismo no lo explica bien desde dentro. Lo deja como algo externo que depende de modas, de necesidades sociales. Vale. El inductivismo puro parece demasiado estricto, quizá. ¿Y si relajamos un poco? Si no buscamos la prueba absoluta, sino la coherencia, la utilidad, ahí entraría el convencionalismo, ¿no? Justo. El convencionalismo cambia el chip. Ya no es tanto buscar la verdad demostrada, sino la mejor forma de organizar lo que sabemos. Ve la ciencia como si creara sistemas, como archivadores mentales, ¿no? Archivadores. Me gusta la imagen. Pues eso. Sistemas para ordenar la experiencia de la forma más simple y coherente posible. Las teorías serían como verdaderas por convención, útiles mientras funcionen bien y sean, digamos, elegantes. La simplicidad es un valor clave aquí. Y su ejemplo estrella, claro, sería Copérnico, pasar de toda la complejidad de Ptolomeo Exacto. a la supuesta simplicidad de Copérnico, con el Sol quieto en el centro.
Un sistema más... Limpio, para archivar los planetas. Esa es la narrativa convencionalista. Pero, ojo, ¿era realmente más simple al principio? Ah, no lo era. Pues gente como Thomas Kuhn argumentó que no necesariamente, que el sistema de Copérnico en sus primeras versiones necesitaba casi tantos círculos y epiciclos como el de Ptolomeo para ajustar los datos. O sea que no fue un triunfo inmediato de la simplicidad. Vaya. Y hay otro problema. Si una teoría es solo una convención útil, ¿cuándo la dejas? El convencionalismo te permite ir parcheando el sistema. Ajustas un poquito aquí, otro poquito allá, para salvar la teoría de las anomalías. Pero no hay un criterio claro para decir hasta aquí hemos llegado, este archivador ya no nos sirve. Entiendo. Te puedes quedar aferrado a un sistema por pura comodidad o inercia. Exacto. Falta un mecanismo claro de cambio radical justificado. Vale. Ni la prueba irrefutable ni la simple elegancia parecen ser toda la historia. Y eso nos lleva a Karl Popper y su falsacionismo, una idea que ha tenido muchísima influencia. Muchísima. Popper le da la vuelta a la tortilla. Dice, olvidaos de probar las teorías. Es imposible lógicamente. Lo que sí podemos hacer es refutarlas. Ponerlas a prueba e intentar cargárselas. Eso es. La ciencia avanza proponiendo hipótesis audaces, teorías que se mojan, que hacen predicciones arriesgadas, y luego intentando tumbarlas con experimentos, con observaciones. La clave es que una teoría, para ser científica, tiene que ser falsable. Falsable. Sí. Que podamos imaginar, al menos en principio, un experimento o una observación que, si diera un resultado concreto, demostraría que la teoría está equivocada. Si no se puede refutar de ninguna manera, no es ciencia, es dogma o metafísica. O sea que el progreso viene de las conjeturas valientes y sobre todo de cuando conseguimos refutar una. Y muy importante para Popper, ¿no? Lo de predecir hechos nuevos. Fundamental. Las teorías tienen que predecir cosas inesperadas, no solo explicar lo que ya sabíamos. Y prohíbe totalmente los arreglos ad hoc. Ad hoc. Sí, esos ajustes que haces a una teoría después de encontrar un problema solo para salvarla, pero sin que ese ajuste lleve a predicciones nuevas y arriesgadas. Eso para Popper es hacer trampas. Entiendo. La historia interna para un popperiano sería esa lucha, conjeturas audaces, intentos de refutación, experimentos cruciales. Exacto. Piensan en ejemplos como el experimento de Michelson-Morley, que supuestamente refutó la idea del éter, o la observación del eclipse de 1919, que apoyó a Einstein frente a Newton. Momentos decisivos de refutación. Suena bastante lógico, la verdad. Pero, ¿los científicos de verdad actúan siempre así cuando un experimento parece ir en contra de una teoría importante, la tiran a la basura sin más? Ahí está el gran pero. Históricamente, pues, no siempre. No. No. A ver, los newtonianos no abandonaron la teoría de la gravedad solo porque no explicaba bien la órbita de Mercurio. Siguieron con ella casi un siglo. Claro, es verdad. O piensa en la primera teoría cuántica de Bohr. Nació siendo inconsistente internamente. Tenía contradicciones, algo que para un falsacionista estricto sería anatema. Sería irracional seguir con ella. Fusas, más ambiguas, no es tan blanco o negro. O sea que volvemos a chocar con la complejidad de la historia real. Parece que ninguna de estas tres visiones, ni buscar pruebas, ni buscar simplicidad, ni buscar solo refutaciones, captura del todo bien cómo funciona la ciencia, sobre todo en los grandes cambios. O declaran irracionales cosas que luego fueron fructíferas, o simplifican demasiado. Justo. Y aquí es donde entra Imre Lakatos. Él intenta ofrecer una visión, más matizada, más sofisticada. Dice, dejemos de mirar teorías aisladas como si fueran fotos fijas. ¿Y qué miramos entonces? Pensemos en programas de investigación científica. Como películas, no fotos. Programas de investigación. Suena a proyecto a largo plazo. Exacto. Imagina un gran linaje de teorías conectadas. Un proyecto de investigación que evoluciona con el tiempo. Lakatos dice que estos programas tienen, básicamente, 3 componentes clave. A ver. Primero, un núcleo firme, hardcore. Son las ideas fundamentales, las hipótesis centrales que los científicos que trabajan en ese programa deciden por acuerdo no cuestionar. Las protegen. Como un dogma autoimpuesto, digamos. Bueno, más bien como las reglas del juego que aceptan para poder avanzar. Piensa en las leyes de Newton para un físico newtoniano del siglo XVIII. Ese es el núcleo firme, no se toca. Es una decisión metodológica. Vale.
un núcleo intocable. Pero has dicho que la ciencia cambia. ¿Dónde está la flexibilidad entonces? En el segundo componente, el cinturón protector. Este es un conjunto de hipótesis auxiliares, modelos más específicos, condiciones iniciales, teorías sobre cómo funcionan los instrumentos de medida, todo lo que rodea y apoya al núcleo firme. Ajá. Y este cinturón sí que se puede modificar. Cuando aparece una anomalía, un resultado que no encaja, los científicos ajustan cosas en este cinturón protector para explicarlo. Cambian una hipótesis auxiliar, revisan las condiciones del experimento, lo que sea necesario para salvar al núcleo firme. Es la zona de ajuste y defensa. Entendido. Núcleo duro, intocable y un cinturón alrededor que sí se puede tocar y modificar para absorber los golpes. Has mencionado 3 componentes. ¿Cuál es el tercero? El tercero es fundamental, es la heurística positiva. Es como el plan de desarrollo del programa, ¿sabes? Su hoja de ruta a largo plazo. Una estrategia. Sí, una estrategia que sugiere qué caminos de investigación seguir, qué tipo de experimentos hacer, cómo modificar el cinturón protector de forma productiva, no solo para tapar agujeros, qué problemas son interesantes de abordar. No es solo reaccionar a las anomalías, sino tener un motor interno que impulsa el programa hacia adelante, hacia nuevos descubrimientos. Una buena heurística te dice dónde cavar para encontrar oro. Muy interesante. Entonces, la evaluación cambia. Ya no es si una teoría aislada es verdadera o falsa en un momento dado. Exacto. La pregunta clave para Lakatos es si un programa de investigación es progresivo o degenerativo. ¿Progresivo o degenerativo? Un programa es progresivo si está vivo, si está creciendo. ¿Y cómo se ve eso? Pues si su desarrollo, guiado por esa heurística positiva, consigue predecir hechos nuevos, hechos sorprendentes, inesperados. Predecir, no solo explicar lo que ya se sabía. Esa es la clave. Y por supuesto, si algunas de esas predicciones novedosas luego se confirman experimentalmente. Tiene que haber progreso teórico, predecir, y progreso empírico, confirmar algunas predicciones. Vale. ¿Y degenerativo? Supongo que es cuando deja de hacer eso. Justo. Un programa entra en fase degenerativa o estancada si pierde esa capacidad predictiva. Si los cambios que se hacen en el cinturón protector son solo parches ad hoc para explicar problemas que ya han surgido, pero sin generar nuevas predicciones interesantes. Si va a remolque de los hechos. Eso es. Si solo explica a posteriori o si los descubrimientos importantes los está haciendo un programa rival. Es como un coche viejo que necesita cada vez más reparaciones y ya no te lleva a sitios nuevos. Esto cambia mucho la perspectiva, porque entonces las anomalías, las refutaciones de Popper, Ya no son el fin del mundo necesariamente. claro, pueden ser simplemente problemas pendientes de resolver dentro del cinturón protector. Y mientras el programa en general siga siendo progresivo, siga prediciendo cosas nuevas, Es racional seguir trabajando en él, incluso con anomalías conocidas. Esto explica la famosa tenacidad de los científicos, ¿no? Porque a veces defienden una teoría que tiene problemas. Puede ser perfectamente racional si el programa sigue dando frutos. ya no es cabezonería irracional. No necesariamente. El énfasis se desplaza de la refutación inmediata a la confirmación de predicciones novedosas a lo largo del tiempo. Por eso, para Lakatos, no existen realmente experimentos cruciales instantáneos que matan un programa de golpe. No. Su importancia se juzga con perspectiva histórica. ¿Fue ese experimento un punto de inflexión donde un programa empezó a degenerar claramente y otro demostró ser más progresivo? Se ve después. Y otra cosa que conecta con lo que decías antes, las ideas más filosóficas, la metafísica, ¿pueden formar parte del núcleo firme? Sí, pueden ser parte de la racionalidad interna del programa, no solo influencias externas. Y las famosas disputas sobre quién descubrió algo primero. ¿Las peleas por la prioridad? Exacto. Para Lakatos dejan de ser vanidad y se vuelven racionalmente importantes. Son una señal de qué programa estaba realmente prediciendo cosas nuevas y cuál iba por detrás, intentando apropiarse de los éxitos del rival. ¿Tiene sentido? La MIC, la metodología de los programas de investigación científica, redefine la frontera entre lo racional interno y lo irracional externo. Defender a Newton, a pesar de lo de Mercurio, o desarrollar la teoría de Bohr con sus inconsistencias iniciales, puede ser racional si el programa en su conjunto seguía siendo fructífero, si tenía una heurística positiva potente que guiaba hacia nuevos descubrimientos. La clave es esa capacidad de anticipar lo desconocido. Vale,
Me convence la teoría. Pongamos la prueba con el gran ejemplo, Copérnico. Ya hemos dicho que al principio su sistema ni era más simple, ni predecía mejor, y además tenía problemas con algunas observaciones. ¿Cómo explica Lamick que triunfara, sin tener que recurrir a cosas como gusto personal o propaganda? Buena pregunta. Lamick lo enfoca de otra manera. Dice, a ver, tanto Ptolomeo como Copérnico estaban trabajando, en el fondo, dentro de un programa de investigación mucho más antiguo. ¿Cuál? El heredado de los griegos, de Pitágoras y Platón. La idea base, la heurística fundamental, era explicar los movimientos celestes usando combinaciones de movimientos circulares uniformes. Ese era el gran proyecto, el superprograma, digamos. Vale, compartían esa base filosófica. Entonces, ¿qué pasaba con el programa tolemaico en la época de Copérnico? ¿Por qué necesitaba un cambio? Según la interpretación de Lácatos y de historiadores como Sájar, el programa tolemaico estaba en fase degenerativa. Sufría de decadencia heurística. Decadencia heurística. Sí. Para poder ajustar las observaciones cada vez más precisas, había tenido que introducir mecanismos que traicionaban un poco la idea original platónica. Epiciclos, excéntricas. Y sobre todo, uno llamado el ecuante. El ecuante. ¿Y qué era eso? Era un punto matemático un poco tramposo. Hacía que los planetas se movieran a velocidad uniforme vistos desde ese punto. Pero ese punto no era ni el centro de su órbita ni la Tierra. Era un artificio que rompía la elegancia del movimiento circular uniforme respecto al centro. Para Lácatos eso era un parche feo, una modificación heurísticamente ad hoc. No surgía naturalmente de la idea original, era un añadido forzado. Entiendo, era como hacer trampas a las propias reglas del juego iniciales. Un poco sí. Y además de esa, digamos, fealdad interna, ¿qué pasaba con las predicciones? Pues supongo que no muchas nuevas, si estaba degenerando. Exacto. Mostraba estancamiento empírico. Se dedicaba principalmente a ajustar el modelo para encajar observaciones que ya se conocían y seguía teniendo problemas persistentes. Por ejemplo, no explicaba bien por qué el brillo de Marte o Venus variaba tanto a lo largo del año. Vale. Y la crítica principal de Copérnico, curiosamente, no fue tanto por la precisión, sino que apuntó directamente a esa violación de la heurística, al ecuante y a la complejidad artificial de un sistema que atribuía movimientos complicadísimos a las estrellas fijas, que se suponían perfectas. Entonces, Copérnico no fue un revolucionario que tiró todo abajo y empezó de cero. No exactamente. Lácatos lo ve más bien como una revitalización del programa platónico original. Copérnico recuperó una idea antigua, la de Aristarco de Samos, de poner el Sol en el centro. ¿Una idea que ya estaba ahí? Sí. Y su gran logro inicial, según esta visión, no fue tanto la precisión predictiva inmediata, sino restaurar la coherencia heurística. Al poner el Sol en el centro y la Tierra a moverse, pudo eliminar el ecuante. Volvió a la idea de movimientos más puros, más acordes con el espíritu platónico original, aunque todavía necesitara epiciclos y ajustes. O sea que el avance inicial no fue tanto en los resultados prácticos, sino en la promesa teórica. En la limpieza conceptual. Exactamente. Fue un progreso heurístico. Se apostó por un programa que, aunque tuviera problemas empíricos iniciales, parecía tener una hoja de ruta interna más coherente, más fiel a los principios fundamentales, y por tanto más prometedora para el futuro. Era una apuesta por una heurística más limpia. Una apuesta a largo plazo. Sí. Y la historia posterior, claro, con Kepler encontrando las órbitas elípticas y Galileo con el telescopio, demostró que esa apuesta fue acertada. Ese potencial heurístico se desarrolló y llevó a un progreso empírico espectacular que barrió al sistema tolemaico. Lácatos, citando a Záhar, diría que la evidencia que surgió después, como consecuencia de esa nueva heurística, por ejemplo, las fases de Venus, que el modelo heliocéntrico predecía naturalmente, mesaba mucho más racionalmente que la evidencia que el viejo sistema tolemaico solo podía acomodar a posteriori, con ajustes forzados. Fascinante cómo cambia la historia según la lente que uses para mirarla. Pero claro, esto nos lleva a otra pregunta, casi inevitable. A ver. Si tenemos distintas filosofías de la ciencia, inductivismo, convencionalismo, falsacionismo, la AMEPIC de Lácatos, ¿cómo elegimos entre ellas? ¿Hay una mejor forma de entender cómo funciona la ciencia? ¿O es cuestión de gustos también? Muy buena pregunta. Es la metapregunta, ¿no? ¿Cómo evaluamos las propias teorías sobre la ciencia? Y Lácatos aquí propone algo.
Bueno, bastante coherente con su propia filosofía. ¿Qué propone? Usar su propia metodología para evaluar las metodologías. Aplicarse la medicina a sí mismo. Exacto. Tratar cada filosofía de la ciencia, inductivismo, Popper, la suya propia, como si fuera un programa de investigación historiográfico. O sea, un programa cuyo objetivo es explicar la historia de la ciencia. Vale, ¿y cómo los juzgamos como programas historiográficos? ¿Cuál es el criterio? El criterio es, ¿qué metodología nos permite reconstruir la mayor parte de la historia real de la ciencia, sobre todo sus episodios más celebrados, los que la propia comunidad científica considera grandes avances, Newton, Einstein, la revolución cuántica, como un proceso racional? A. La que más historia explique como lógica y menos como casualidades o irracionalidades. Eso es. ¿Cuál explica mejor los juicios de valor que hacen los propios científicos sobre qué es buena ciencia? ¿Y cuál representa un progreso sobre las metodologías anteriores? Es decir, explica más cosas como racionales que las filosofías previas, y quizás incluso predice o reinterpreta hechos históricos sobre cómo avanza la ciencia. Tiene su lógica. ¿Y qué tal le va a la MPI de Lakatos bajo este criterio? Me imagino la respuesta. Hombre, Lakatos argumenta, como es de esperar, que su MPI es un programa historiográfico progresivo. ¿Por qué? Pues porque sostiene que supera a los anteriores. Dice que supera al justificacionismo, como el inductivismo, porque puede explicar la racionalidad de teorías que fueron superadas pero que fueron importantes en su momento, como la teoría del flogisto, por ejemplo. Vale. Y que supera al falsacionismo de Popper porque puede explicar cómo racional la tenacidad de los científicos al mantener programas con anomalías. Newton con Mercurio, Bohr con sus inconsistencias. También hace racionalmente importantes las predicciones nuevas y las disputas de prioridad, cosas que para Popper eran más bien secundarias o externas. ¿Consigue meter más cosas dentro de la racionalidad interna? Exacto. Y argumenta que incluso predice hechos históricos o patrones. Por ejemplo, que las revoluciones científicas suelen ser guerras de desgaste entre programas, no batallas instantáneas decididas por un experimento crucial. O que es normal encontrar anomalías incluso en los programas más exitosos. O que a veces cambios que se atribuyen a la simplicidad, como con Copérnico, en realidad tienen una base empírica o heurística más profunda. Pero seamos sinceras. Ninguna filosofía, por muy buena que sea, va a poder explicar toda la historia de la ciencia como perfectamente racional. ¿O sí? Siempre habrá errores tontos, casualidades, influencias sociales, políticas. No, claro que no. Lakatos lo admite sin problemas. Ninguna reconstrucción racional puede coincidir perfectamente con la historia real. Siempre quedará un residuo, una parte de historia externa que habrá que explicar con sociología, psicología o simplemente reconociendo el papel del azar o del error. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo de una buena metodología es maximizar lo que podemos entender como racionalidad interna, sobre todo en los episodios considerados cruciales por la propia comunidad científica, y minimizar lo que tenemos que achacar a factores externos o irracionales. Es un diálogo continuo, dice él, entre la filosofía de la ciencia, que propone un código de racionalidad, y la historia real de la ciencia, la casuística que pone a prueba ese código. Un diálogo necesario. Muy necesario. Y la filosofía es especialmente útil, quizás, cuando un campo científico parece atascado, en crisis o degenerando, diría Lakatos. Ahí es donde reflexionar sobre las normas del juego puede ser más fructífero. Entendido. Pues, resumiendo un poco todo este recorrido, Dale. hemos visto que la forma en que concebimos la ciencia, si buscamos pruebas firmes, si buscamos refutaciones, si valoramos la simplicidad o si nos fijamos en programas de investigación que predicen novedades, cambia radicalmente cómo interpretamos su pasado. Totalmente. La mirada condiciona lo que ves. Y la propuesta de Lakatos, con sus programas de investigación, su núcleo firme, cinturón protector y heurística, nos ofrece una visión más dinámica, quizás, menos rígida. Sí, yo creo que sí. La racionalidad no está tanto en cada paso individual, sino en la trayectoria, en el crecimiento a largo plazo, en esa competencia entre programas por ver cuál es más progresivo, cuál anticipa mejor lo desconocido. Y nos permite entender episodios complejos, como el de Copérnico, de una forma más rica, sin tener que decir simplemente que fue irracional
o una cuestión de gustos. Exacto. Le da una lógica interna, aunque sea una lógica de apuesta heurística y potencial a largo plazo. Y como decíamos al principio, esto no es solo teoría abstracta. Nos da un marco para pensar críticamente sobre cómo avanza el conocimiento. En cualquier ámbito, diría yo. Desde luego. Nos ayuda a entender por qué la gente se aferra a ciertas ideas, a veces con buena razón, porque el programa aún promete, y a veces no, y evaluar mejor cuando nos hablan de progreso, de nuevos paradigmas. En ciencia, en tecnología, incluso en debates sociales o políticos. Donde sea que haya ideas compitiendo y evolucionando. Es una herramienta de análisis bastante potente. Pues para terminar, y darle una última vuelta de tuerca, una pregunta que me queda ahí flotando. Dispara. Si Lakatos tiene razón, y es racional que un programa ignore ciertas anomalías durante un tiempo, mientras siga su impulso creativo, mientras siga siendo progresivo, ¿cómo podemos distinguir hoy, en el presente, cuando estamos viendo un caso de esa tenacidad científica productiva, admirable, que acabará resolviendo los problemas? De un caso de dogmatismo ciego, de alguien aferrado a una idea que ya está muerta, que ya no da más de sí, que está en fase degenerativa pero no lo quiere ver. ¿Dónde pintamos la raya mientras la historia aún se está escribiendo, sin la ventaja de mirar atrás? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Difícil respuesta. Quizás no hay una fórmula mágica,